Empezaremos con un ejercicio de caída libre. Como vemos en la pizarra menciona, un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. ¿Cuál es la velocidad cuando el cuerpo llega al suelo? ¿Cuánto tiempo dura la caída? Vamos a hacer dos ejercicios y para ello vamos a emplear fórmulas. Así que presten atención. Bien, empezaremos con hacer una gráfica para entender nuestro problema. Se dice que un objeto es lanzado de una altura de 90 metros. Ahí he dibujado a una persona que está sobre una altura de 90 metros y lo que nos pide ayer el problema es cuál es la velocidad final, es decir, la velocidad con la que llega al suelo y también cuánto es el tiempo de duración de la caída, o sea, en cuánto tiempo cae esa pelota. Bueno, jóvenes, disculpen si se mueve la cámara, estoy tratando de con una mano sostener y con la otra mano escribir. VO significa velocidad inicial. Entonces, o velocidad sub cero. Sabemos que todo objeto que cae verticalmente hacia abajo empieza con una velocidad cero. ¿Por qué? Porque está en el reposo. H significa altura. La altura que indica el problema es 90 metros. La velocidad final es la velocidad con la que llega al suelo. Eso no sabemos. Ponemos un signo de interrogación. T es el tiempo de caída. Tampoco sabemos. Y la aceleración es constante. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo. Lo vamos a escribir 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero como queremos hacer nuestra vida más fácil y no tener que dividir con decimales, vamos a redondear a 10 metros por segundo al cuadrado. No hay ningún problema. 9,8 es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Esos son nuestros datos. B0 o BO es 0. ¿Por qué es 0? Porque parte del reposo. O sea, todavía no hay velocidad cuando se lanza el objeto. H es la altura. ¿A qué altura es lanzada el objeto? 90 metros. BF es velocidad final. Eso es lo que vamos a hallar. No sabemos. T es el tiempo. Tampoco sabemos. No sabemos con cuánto tiempo demora en caer. Y la aceleración, esta aceleración es constante. O sea, esta aceleración es única. Es estándar. Ya está establecida. No es que yo la haya hallado o yo me estoy inventando. No, ya existe. Pero la estamos redondeando para cuestiones de operaciones. Bien, ahora pasamos a nuestras fórmulas. Tenemos aquí dos fórmulas. Recuerden que en el problema nos pide hallar la velocidad final y también nos pide hallar el tiempo de caída. En la primera fórmula vemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Podríamos emplear esa fórmula porque tenemos los datos, velocidad final, bueno, velocidad final es lo que vamos a hallar, pero tenemos velocidad inicial, tenemos el valor de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que lo hemos redondeado. Tenemos el tiempo. Bueno, el tiempo es lo que vamos a hallar. Entonces, prácticamente no tenemos muchos datos, porque la velocidad final es lo que vamos a hallar. Entonces, es difícil resolver una ecuación con dos incógnitas. O sea, esto no tenemos, esto tampoco tenemos. La velocidad inicial es 0 y la gravedad es 10. Entonces, no hay mucho que hacer acá. Además, acá no entra la altura. En esta fórmula falta la h, que es la altura, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos esta segunda fórmula, esta segunda ecuación, y vemos, aquí tenemos el valor de la altura. H es altura. ¿Se acuerdan que en el problema decía que se lanza un objeto de una altura de 90 metros? Entonces podemos reemplazar H. BF es lo que tenemos que hallar, la velocidad final. La velocidad inicial ya sabemos que es 0 y la gravedad es 10. Entonces, al parecer, esta es la fórmula más indicada para emplear. No vamos a emplear la primera, sino vamos a emplear la segunda. Aquí al costado he escrito el significado de cada letra. BF es velocidad final. B sub 0 es velocidad inicial. G es el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. T es el tiempo de la caída. H es la altura. Entonces vamos a emplear esta fórmula. Bien. Continuamos. Ahora tenemos la fórmula que dijimos que vamos a emplear, pero tenemos que hallar la velocidad final. Para eso despejamos la velocidad final. ¿Cómo hacemos? A ver, les explico. Sabemos que la velocidad es igual a 0, la velocidad inicial, porque parte del reposo, es decir, no está en movimiento la bola al momento de ser lanzada. Y sabemos que 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces, prácticamente vamos a eliminar la velocidad inicial. Entonces solamente nos queda que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ya este signo más ya no interesa. Entonces, pero no nos pide hallar la altura. La altura ya la tenemos. Nos pide hallar la velocidad final. ¿Qué pasa con este número 2G? 2G viene a ser la parte baja de la ecuación.
Ay, no me acuerdo cómo, el denominador. Ah, ya, sí, el denominador. Entonces, este 2g que está dividiendo pasa a multiplicar a la h. O sea, sube como multiplicación. Si está dividiendo, sube como multiplicación. Entonces, sería de esta manera. 2g por h, ¿verdad? Recuerden que este 2 veces la gravedad multiplica la h. Es igual a bf al cuadrado. Queremos desaparecer este cuadrado. Entonces, ¿cómo se convierte al otro extremo? ¿Cómo pasa al otro lado? En forma de raíz. Si está como potenciación, cambia a raíz. Entonces, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Al tener esta nueva ecuación, ya podemos resolver nuestro problema solamente reemplazando en los valores. Ya, ahora que tenemos la fórmula con la que nos vamos a quedar, podemos ir de frente a esta fórmula. Si no quieren hacer todo el procedimiento anterior y les pide hallar la velocidad final con la que cae un objeto, de frente pasamos a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Ahora vamos a reemplazar en los datos. La velocidad final no sabemos, esto es lo que vamos a hallar. La raíz de 2 veces la gravedad. 2, ¿se acuerdan el valor de la gravedad? Está en los datos. Pueden retroceder para ver. La gravedad es igual a 10. Hemos dicho que es 9,8, pero estamos redondeando a 10. Encerramos entre paréntesis. Por la altura. ¿Recuerdan cuánto era la altura? Correcto. 90 metros. ¿Ya está? Entonces la velocidad final es igual a la raíz, pero dentro de la raíz hay un producto. Entonces tenemos que reemplazar el valor. 90 por 10 es 900. 900 por 2 es 1800. A la raíz cuadrada de 1800. Recuerden que la velocidad se expresa en metros por segundo. ¿Correcto? Toda velocidad se expresa en metros por segundo. Entonces tenemos que hallar la raíz cuadrada de 1000. Si buscamos en la calculadora, vemos que la raíz de 1800 equivale a 42,42 y un montón de números. Entonces vamos a redondear la cifra. Es 42. Así que volvemos a nuestra pizarra, ya hemos empleado la calculadora. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 1800 es igual a 42 metros por segundo. 42 metros por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad se expresa en metros por segundo. ¿Por qué, profesor, en metros por segundo? La altura está en metros. La gravedad está en metros por segundo. Al final, vamos metros por segundo. Entonces quiere decir que era así. 2 por 10 es igual a 20 metros sobre segundos al cuadrado. Si hicimos metros sobre segundos al cuadrado o metros por segundos al cuadrado es lo mismo. Por 90 metros, que es la altura. ¿Correcto? Entonces, al final se van a eliminar los metros. Bueno, acá saldría 180 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si tú divides esto, al final se va 2 con 2 y solo te queda metros por segundo. La raíz, bueno, no sería 180 sino 1800. La raíz al final de esto va a ser esto, 42 metros por segundo. Recuerden que los cuadrados, cuadrado en el numerador, cuadrado en el denominador, se van, se eliminan. Entonces solamente me quedan las unidades, metros y segundos. Ya hemos hallado, les mostré la calculadora. La raíz cuadrada de 1800 es igual a 42. Y además la velocidad siempre se expresa cuando tú dices, ¿a qué velocidad va mi moto? A 80 metros por segundo o a 80 kilómetros por hora. Entonces, metros o kilómetros, segundos y horas son unidades tanto de distancia y tiempo. Entonces, recorre 42 metros por cada segundo. Entonces, esa es la velocidad final. Quiere decir que esa pelotita que cae a una altura de 90 metros cae a esta velocidad. Ahora nos pide hallar el tiempo de caída, o sea, cuánto tiempo ha demorado en caerse. Bien, para hallar el tiempo tenemos esta fórmula, donde dice que tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Esa es la fórmula para hallar el tiempo. Está fácil, tenemos todos los datos. El valor de la gravedad es 10. La velocidad inicial se elimina. ¿Por qué, profesora? Porque la velocidad inicial es 0. Entonces, como es 0, no cuenta.
reemplazamos en la fórmula. El tiempo es igual a la velocidad final. ¿Se acuerdan que en ejercicio de velocidad final que hemos hallado? Que la velocidad final es igual a 42 metros por segundo entre la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a dividir 42 entre 10. Recuerden que cuando dividimos el 42 entre una decena, se recorre la coma decimal un espacio, en este caso hacia la izquierda, ¿verdad? No es 42 por 10, es 42 entre 10. Si fuera 42 por 10 sería 420, pero como estamos dividiendo, entonces sería 4,2. Recuerda que este 0 me indica que va a recorrer la coma decimal un espacio porque hay un 0 hacia la izquierda. Entonces 42 entre 10 es 4,2. Ahora, metros con metros se van. Y segundos al cuadrado, entre segundos, al final el tiempo, ¿en qué debe quedar? ¿En metros por segundo? No. ¿Acaso cuando yo te pregunto qué hora es, tú me dices, son las 3 de la tarde metros por segundo? ¿O me dices el tiempo en metros? ¿Me dices son las 9 metros? No. Entonces el tiempo, la unidad del tiempo se expresa en horas y segundos. En este caso, como estamos trabajando con segundos, vamos a expresarlo en segundos. Metros con metros se van. A ver, vamos a tacharlos. Metros con metros se van. Acá se resta 2 menos 1. Tenemos 2 menos 1 es 1. Entonces, segundos con segundos no es que se eliminan, sino que al final queda un segundo. ¿Correcto? Queda un segundo. Si no hubiera este 2, se eliminarían. Pero como hay este 2, se restan. 2 menos 1, 1. Entonces te queda un segundo, ¿no? Entonces, una unidad de segundos. 4,2 segundos. Quiere decir que esa pelota o ese objeto que he lanzado a una altura de 90 metros demora en caer, en tocar el suelo, 4,2 segundos. A una velocidad de 42 metros por segundo. Entonces, aquí se demuestra, en este caso la caída libre es constante. Miren, pónganse a pensar, profesora, se parece mucho a la velocidad. Correcto, porque recorre de distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, pónganse a pensar, si hacen su gráfica, demora caer 4 segundos a una velocidad de 42 metros. 42 metros cada segundo. Y demora 4 segundos en caer. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí demostramos lo que es la caída libre.